Bien, vamos a arrancar viendo ejemplos de nuevas integrales. No, en este caso, esto sería el ejercicio 8, que consta de lo siguiente, ¿no? Básicamente, acá nosotros tenemos que encontrar el centro de masa y la densidad de un alambre que va a tener esta forma, va a estar parametrizado por esta curva, ¿no? Donde en este caso esto nos va a quedar como coseno de t, ¿sí? Va a estar parametrizado por seno de t y luego por t, ¿sí? Donde en este caso t va a estar comprendido entre 0 y 2pi, ¿sí? Con una función densidad bien definida, que en este caso nos queda como k por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y en este caso k siendo una constante positiva, ¿sí? O sea, k puede ser mayor que 0. ¿Saben? Esa sería como la primera idea fundamental que nosotros tenemos para este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos piden encontrar en esta ocasión? ¿Sí? Básicamente, lo que tenemos que encontrar es el centro de masa, ¿sí? Como primera idea, y luego lo que sería la densidad media, ¿sí? Primero tenemos que tratar de definir de qué se trata cada caso, ¿no? Hasta ahora, nosotros el centro de masa, ¿cómo lo veníamos definiendo, ¿no? Vamos a ubicar la posición del vector centro de masa. Básicamente acá, ¿sí? La idea sería encontrar, ¿no? En este caso, tenemos las coordenadas en x del centro de masa, tenemos las coordenadas en y del centro de masa y en z del centro de masa, ¿sí? Esa sería la idea central, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta a partir de esto? Cada una de estas se define de una forma especial, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un conjunto de partículas, digamos, discreto, ¿sí? O sea, tenemos varias partículas puntuales separadas, por ejemplo, el x del centro de masa, nosotros lo graficaríamos multiplicando cada una de las masas por su coordenada en x y luego dividiendo por la sumatoria total de cada una de ellas, ¿sí? Pongo el ejemplo con x porque esto después es lo que vamos a extrapolar en forma de integral o en forma de cálculo continuo, ¿sí? En este caso. Entonces, si lo llevamos a forma diferencial, el x del centro de masa queda como la integral de x del diferencial de masa respecto de la integral del diferencial de masa, ¿sí? Piensen que cuando ustedes expresan algo en forma integral, simplemente lo que están haciendo es cambiando la expresión del sistema, ¿sí? Sin cambiar la esencia del mismo. Es decir, en este caso esto y esto es lo mismo, ¿sí? Yo estoy haciendo suma de diferenciales de masa y acá simplemente también suma de partículas puntuales de masa. Esa sería la diferencia más importante entre cada uno, ¿okay? Pero fuera de eso no hay gran cosa. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? De acá vamos a tener en cuenta lo siguiente. Este sería el x del centro de masa. Acá, como tip, ¿sí? La masa total de esto nos va a quedar como la integral de los diferenciales de masa. Por lo tanto, el y del centro de masa va a pasar a ser la integral de la coordenada y del centro de masa sobre la masa total, que es la misma que nosotros venimos viendo de este lado, ¿okay? Y en este caso, luego tenemos la coordenada z del centro de masa, donde acá tenemos la integral de z, diferencial de masa sobre la masa total. A ver, esta sería básicamente la idea central, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta a partir de acá, ¿no? Básicamente, por ejemplo, simplemente lo que hay que hacer es resolver estas integrales con la función que nosotros tengamos. Ahora, concretamente, ¿cómo lo adaptamos nosotros a este tipo de funciones? Por ejemplo, ¿no? Supongamos, para esta función, esto es una función de una curva y esta es la función que hay que sacar. Esto lo hemos visto en otros vídeos, pero veamos cómo es la aplicación a este caso. La densidad nosotros la podemos pensar como masa sobre longitud en el caso de que estemos hablando de una sola dimensión, ¿sí? Entonces, esto llevado a forma diferencial, la densidad por longitud nos va a quedar la masa, ¿sí? Esto sería a un cálculo muy sencillo, ¿sí?
Pero, por ejemplo, en este caso, si lo llevamos a forma diferencial, el diferencial de masa, nos queda la función densidad por el diferencial de longitud, y entonces simplemente lo que vamos a tener acá, ¿sí?, de esta ecuación por lo menos, es que la masa nos va a quedar como la integral de la función densidad en función de los parámetros que sean, supongamos que es el parámetro t, por diferencial de t, si es que t es el parámetro en cuestión, ¿no? En este caso, ¿sí?, básicamente hay que resolverlo con la definición de integrales de funciones, ¿sí? Es decir, como vimos viendo antes, las integrales de la función evaluada específicamente en los puntos de la curva y luego con los diferenciales asociados, ¿sí? Esa sería la idea general del teorema, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de densidad media, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente la densidad media, así como ustedes ven que esto es masa sobre longitud, básicamente la podemos tomar como esto, como masa sobre longitud, que en este caso va a ser la integral de la función densidad por diferencial de tiempo, que es la misma masa, y la longitud, en este caso, ¿qué va a ser? Simplemente la suma de todos los diferenciales de L, con lo cual vamos a tener que integrar, en este caso, si la función está dada por esta parametrización, la expresión completa de esto simplemente sería la siguiente: longitud de curva, donde acá vamos a sumar todos los vectores, ¿sí?, módulo del diferencial de t que habíamos dicho en su momento. Esto es una forma, ¿sí?, de sacarlo, porque es un cálculo, como bien el nombre lo dice, muy similar al promedio que tenemos de densidades en cuestión. ¿Está bien? Esa sería efectivamente una de las formas para arrancar, ¿sí? Bien, entonces vamos a ponernos manos a la obra. Yo numeré todas las ecuaciones, les sugiero a ustedes que hagan lo mismo, ¿sí?, que siempre numeren todas las ecuaciones con las cuales van a trabajar, de manera tal de que el ejercicio con el cual vayan a trabajar sea sencillo y sea sobre todo trazable, ¿sí? Es decir, que ustedes tengan digamos, un continuo, una lógica que van a seguir del proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta nosotros acá? Por ejemplo, vamos a ver para cada una de las funciones paramétricas y demás. Mismo en este caso, supongamos de la ecuación 8, si yo quisiera sacar la masa, voy a tener que hacer la integral entre 0 y 2pi. Fíjense, recuerden que mi curva va a arrancar entre 0 y 2pi y simplemente tiene esta forma. Entonces es la función densidad compuesta, ¿sí?, dentro de los parámetros de mi curva, multiplicada por el vector derivado de los parámetros de mi curva, pero no solamente el vector derivado, sino que acá voy a multiplicarlo por su norma, porque es una integral escalar, ¿sí? Esta sería la ecuación 10. Vamos a hacer las cuentas como corresponde, ¿no? Para la función, para hacer la composición, tenemos que recordar lo siguiente. Simplemente tenemos que componer la función delta con esta, ¿sí?, teniendo en cuenta de qué se trata cada una de las componentes en cuestión, ¿no? Por ejemplo, esta va a ser la componente x, esta va a ser la componente y esta va a ser la componente z, ¿sí? Y hay que reemplazarlo y ver cuánto queda esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos la función densidad en función de este parámetro, ¿cómo nos va a quedar esto? K, todo esto por coseno al cuadrado de t, ¿sí?, más seno al cuadrado de t, todo esto más t. Bueno, como lo bueno acá, podemos usar la identidad trigonométrica, que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, y esto finalmente nos queda acá por 1 más t. ¿Sí? Y lo que tenemos ya, digamos, directamente desde ahí, ¿sí? Luego, en este caso, sería t cuadrado. Pequeña corrección. Bien, porque es z al cuadrado. ¿Bien? Bien. Entonces ahora, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? En estos casos vamos a calcular otra de las cosas, que si nuestra función vectorial original nos quedaba coseno de t, seno de t y t, ahora lo que hay que sacar es la función derivada, que esto nos queda menos seno de t, coseno de t y 1, ¿sí? Entonces, de acá sacamos que la norma de esto, ¿cómo nos va a quedar? ¿Sí? De acá vamos a tener, por ejemplo, ¿sí?, menos seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado más 1
todo esto en la raíz cuadrada. Esto queda como 1 y 1 más 1 queda con 2. ¿Sí? Entonces, de esto lo que nos queda es raíz de 2. ¿Sí? Esa sería la idea central. ¿Bien? Y ahora lo que hay que hacer es reemplazar las dentro de las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es que reemplazamos, por ejemplo, en la ecuación 10, y vamos a tener que la masa nos va a quedar la integral entre 0 y 2pi, ¿sí? De, en este caso, la función densidad, que ya la habíamos sacado, que esto nos queda como k por 1 más t al cuadrado, todo esto por raíz de 2, ¿sí? Diferencial de t. De las constantes podemos sacar raíz de 2 y k, y luego en este caso la integral entre 0 y 2pi de 1 más t al cuadrado, todo esto diferencial de t. ¿Sí? Y esto como nos va a quedar, raíz de 2 por k, la integral de 1 que va a ser t evaluado entre 2pi y 0, y luego más t al cubo sobre 3, ¿sí? Entre 2pi y 0. Entonces en este caso esto nos va a quedar raíz de 2 por k, todo esto por 2pi, 2 por 2, 4 por 2, 8, entonces esto queda como 8pi cubo sobre 3. ¿Sí? Y yo lo dejaría expresado así, ¿sí? Porque bueno, básicamente no tiene, digamos, otra ventaja, digamos, para sacarlo. Entonces, conclusión, ¿sí? Esto nos va a quedar como la raíz de 2 por k por 2pi más 8 por pi al cubo sobre 3. ¿Sí? Pueden dejarlo redondeado si quieren, pero ya les digo, como objeción es un poco más fácil sacarlo de esta manera. ¿Sí? Luego simplemente lo que hay que hacer en el resto de las integrales es integrar cada una de las funciones, por ejemplo la de x, la de y y la de z en cuestión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso, ¿sí?, de las funciones con x, nosotros vamos a tener lo siguiente. Para la posición de x del centro de masa, que esto en este caso, supongamos que vamos a tener la integral de x, ¿sí?, por, en este caso, la función densidad, referencial de L, ¿sí?, en este caso, sobre la masa total. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la integral, esto sería entre 0 y 2pi. Dado que tenemos x, tenemos que expresarla en términos de la función original, que esto nos va a quedar como coseno de t, ¿sí?, de esa función. Todo esto por la función densidad evaluada dentro de la función, ¿no?, en este caso. Y de acá lo que vamos a tener que esto nos va a quedar como k, ¿sí?, por 1 más t al cuadrado, todo esto por raíz de 2, ¿sí?, diferencial de t. Esta es la parte superior, ¿no?, que esto nos va a quedar, supongamos, ¿no?, esto nos queda, en este caso, vamos a tener sugerencia, ¿sí?, no por ser vago ni nada, pero como básicamente estas integrales son un poquito o apuntan un poco a un tema conceptual más distinto, lo que yo les sugiero es que traten de resolverlas con un calculador para no perder tanto tiempo en esta parte que es más operativa. Por ejemplo, resolviendo esto, ¿sí?, con una solución de calculadora, esto nos queda como raíz de 2 por k por 4pi. Todo esto es 4pi. ¿Sí? Entonces ahora, cuando tienen en la posición del centro de masa, esto va a quedar la integral de x, diferencial de L sobre la masa total de la densidad, que esto queda raíz de 2 por k por 4pi, todo esto sobre raíz de 2 por k por 2pi más 8pi al cubo sobre 3. ¿Sí? En ese caso. Y en este caso esto queda como, por ejemplo, 2pi sobre, mismo podrían sacar uno de los pi, si quieren, 2 por 2pi. Acá van a tener 2pi por 1 más 4pi cuadrado sobre 3. ¿Sí? Una vez que eliminan alguna de estas cosas, ¿sí?, y efectivamente esto queda como 2 sobre 1 más 4pi cuadrado sobre 3, que es una posición, ¿sí?, básicamente. Vamos a hacer el resto de las integrales de forma un poco más acelerada porque es repetir esta cuenta, pero esa sería la idea principal.
Ahora, para calcular la densidad media, lo que nos falta es sacar la longitud total del sistema, ¿sí? Entonces, la longitud total, ¿sí?, en este caso, va a ser la integral entre 0 y 2pi de la norma del vector derivado, que fue la que sacamos hace un rato, que esto nos va a quedar entre 0 y 2pi de ¿quién? La norma del vector derivado, si ustedes se acuerdan, nos queda como 1, ¿sí?, más 1 en la raíz cuadrada, ¿sí?, que esto queda, diferencial t, que esto queda como la raíz de 2 de la integral entre 0 y 2pi de diferencial de t, ¿sí? Con lo cual, la longitud nos va a quedar como raíz de 2 por t evaluada entre 2pi y 0, o sea que esto nos queda como raíz de 2 por 2pi menos 0, que esto nos queda raíz de 2 por 2pi. Esa sería la longitud total, ¿sí? Y ahora, una vez que tenemos esto, simplemente podemos sacar la densidad media, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de densidad media, esto nos queda como la masa total sobre la longitud. ¿Por qué estamos hablando de longitud? Porque estamos hablando de una sola dimensión en nuestro problema, ¿sí? Entonces, en este caso, la densidad nos va a quedar como raíz de 2 por k, ¿sí? En este caso, todo esto por 2pi más 8 tercios de pi cubo, todo esto sobre la longitud, que esto nos queda como 2pi por raíz de 2, ¿sí? Raíz de 2 con raíz de 2 se nos va, podemos sacar inclusive 2pi nuevamente de arriba, o sea que acá vamos a tener 1 más 4 tercios de pi cuadrado, todo esto sobre 2pi, que esto se nos va, con lo cual la densidad nos queda como 1 más 4 tercios de pi cuadrado, densidad media de todo este tema, ¿sí?